los diferentes asegúnes en cuanto a las obligaciones de formalidad, en cuanto a lo que es el procedimiento del llenado o lo que integra propiamente el estudio de precios de transferencia, y por su parte, ¿por qué no?, dejando para una segunda parte, después de nuestro tradicional receso, pues puntos muy detallados, muy finos en lo que concierne propiamente a este cúmulo de reformas fiscales, que es muy curioso. Ojalá nos puedas acompañar hasta el final, porque sin lugar a dudas, este cambio sustancial en materia de lo que es en sí razón de negocio, todo lo concerniente para efectos del outsourcing, todo en materia de lo que es en sí el COVID, tiene un impacto sensacional para todos y cada uno de los detalles puntuales que en materia de precios de transferencia tendremos que ir abordando. Lamentablemente, tendremos todavía ciertas dudas e inquietudes que no podremos resolver, pero que tendremos que, sin lugar a dudas, formalizar un file, un expediente que puede ser denominado para efectos de la OCDE a nivel internacional como un defense file, un protocolo de defensa, donde yo me estoy preparando para precisamente, ante todo lo concerniente a la información que me pudiera estar solicitando la autoridad, yo esté perfectamente empapado de lo que en sí yo debo de tener como tal. Es un punto en donde precisamente abordando en estos primeros minutos, voy a tratar de concluirlo al final de estas prácticamente 5 horas de nuestra sesión. Ustedes van a recordar y me van a decir, oye, entonces, efectivamente, el estudio de precios de transferencia, en donde se basa en supuestos internacionales, guías internacionales como tal, veremos que es un amarre muy fino, muy detallado de lo que es precisamente las últimas reformas para efectos de evitar la planeación fiscal. No será acaso en vano, por ejemplo, el tema de esquemas reportables, que tiene toda una fracción dedicada con diferentes incisos para todos y cada uno de los reportes. ¿No le es suficiente a la autoridad con que entreguemos el estudio de precios de transferencia, con que llenemos en los apartados especiales para efectos de la declaración anual, sino que además se convierte o forma parte en sí, en los términos del artículo 199, en su fracción sexta y sus diferentes incisos, cada uno de los diferentes preceptos, conceptos que debemos de tomar en cuenta para así reportarlo como esquema reportable en adición a las propias declaraciones que se tienen, la informativa, el country by country que conocemos o el local por local, o en su caso, ¿por qué no?, el propio estudio de precios de transferencia, en donde en realidad no se tiene que informar para cuando se trata de aquellos sujetos, aquellas personas morales, formando parte de un grupo, que no están obligados a realizar un dictamen para efectos fiscales. Tomemos en cuenta que el CIPRED, lo veremos a detalle, pero tomemos en cuenta que el CIPRED tiene un apartado muy detallado para precisamente identificar los diferentes aspectos de este estudio de precios de transferencia. Por ello es que entonces así diríamos, ¿y para qué quiere más información la autoridad? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Si no estando yo obligado a presentar el dictamen, el CIPRED que conocemos, la autoridad se estaba quedando fuera. Y levanta la mano ahora, en los términos de esquemas reportables, a decirnos, no importa, mantén tu estudio de precios de transferencia guardadito, por si se me ocurre revisarte. Pero por lo pronto, infórmame a través de los esquemas reportables acerca de estas operaciones entre partes relacionadas para empezarme a involucrar en este afán en donde de alguna suerte veremos cómo es que la misma OCDE ha propiciado un cúmulo de reformas como tal que precisamente van en una línea muy delgada y en donde de pronto podríamos encontrar un artículo 5A para efectos del Código Fiscal de la Federación, un 33 para efectos de lo que es en sí la responsabilidad de los diferentes reportes de los contribuyentes en el mismo Código Fiscal de la Federación, un artículo 179 y 180 que no en vano veremos que todo ello no con 2 artículos es suficiente, sino que tendremos que aplicar toda la guía en materia de precios de transferencia que sugiere la OCDE como tal. Y para tales efectos, ¿por qué no dejarlo atrás? Si tú observas, o más bien estaremos observando a detalle las reformas en materia laboral,
este outsourcing y el cómo voy a traspasar, en su caso, a mi gente que estuviese siendo contratada por un outsourcing o un insourcing, 2 capítulos muy en específico en materia de la guía de precios de transferencia. Todo lo concerniente a operaciones intragrupo y en su caso, ¿por qué no llegar a pensar en los intangibles? ¿Cómo intangibles? ¿Qué tiene que ver? Porque probablemente parte de mi personal, estuviese desarrollando un know-how bastante considerable que para efectos de las guías se puede llegar a considerar un intangible. Entonces, como preámbulo, dejemos en claro, en el sentido de que como tal, estaremos concluyendo que efectivamente la guía de precios de transferencia a través de la OCDE ha sido un parteaguas muy en particular a todas y cada una de las diferentes reformas que pretende actualmente la autoridad tomar en cuenta en lo que es en sí razón de negocio, esquemas reportables, beneficios económicos fiscales superiores o no en materia fiscal, lo concerniente en materia de la reforma al outsourcing y como que se empiezan a alinear los astros, como que empieza uno a ver cierta cantidad de información en donde curiosamente dice uno, caramba, llega un punto en donde estamos alineándonos a unas reformas muy internacionalizadas en materia fiscal que no debemos de soslayar en lo mínimo, que al contrario debemos de considerar con cierta profundidad para comprender la esencia para efectos precisamente de nuestra legislación interna, nuestra legislación local, nuestra legislación mexicana. Por ello es que entonces te invito a que nos acompañes, no eches en saco roto, veremos a detalle cómo es que pudiéramos estar amarrando ese file, ese expediente, en donde en materia, o más bien, mejor dicho, para efectos de lograr una materialidad, qué mejor que contar con un buen estudio de precios de transferencia. Qué mejor que tener ese beneficio fiscal comparativo contra el beneficio económico que razones financieras, plasmando los sujetos que integran una operación, las funciones que tiene cada uno de ellos, las actividades a desarrollar por cada una de las empresas, los activos que se tienen unas y otras, los intangibles que tienen unos y otros, la materialidad que se pudiera afinar, sobre todo, en los riesgos de cada una de las empresas como tal. Esto es entonces muy interesante, llegando a pensar que en un momento determinado, si yo empezara a armar un expediente prácticamente idéntico a como me lo pide el artículo 179-180 para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, será un muy buen estudio de ese defense file, ese expediente de defensa para lograr una materialidad. Ya lograré convencerlos conforme vayamos avanzando que lamentablemente con el COVID todo esto se complica porque requerimos los famosos y conocidos comparables, empresas con las cuales mi operación, mi empresa, se pudiera comparar a nivel nacional, a nivel internacional, con ciertos ajustes. El problema es, ¿y contra qué me voy a comparar? Si tengo diferentes asegúnes derivado propiamente de lo que fueron los apoyos gubernamentales. La afectación que se pudo haber tenido en un país es totalmente distinto a otro derivado del COVID. Entonces, tenemos que empezar a armar este rompecabezas a lo largo de estas 4 o 5 horas como tal y acompáñame porque tendremos una tarea interminable. Este curso consta de nada más, pues en el orden de 110 láminas aproximadamente, que de suyo no es propiamente un diplomado en materia de precios de transferencia. Lamentablemente no nos da el tiempo para pretender conocer a detalle, en decir, yo con tomar un curso de 5 horas ya voy a ser capaz de elaborar un estudio de precios de transferencia. No, lamentablemente no. Ni siquiera tomando un diplomado de esas 180, 190 horas podríamos decir que es suficiente. Se requiere de mucha práctica, se requiere de cierto expertise, se requiere de diferentes disciplinas económico-administrativas, contables, jurídicas, laborales, para poder en sí, con un cúmulo de expertos en la materia, llegar a tener una cierta tranquilidad con base a la sustancia de ese mi estudio y poder lograr así el cometido. Un tema que en lo particular es apasionante,
¿Es caro? Sí, por supuesto. Es más, no es caro, es muy caro, porque de entrada los comparables aceptados en materia de lo que es en sí la propia autoridad hacendaria son de índole internacional. Lamentablemente México aún no contamos con una base de datos en donde empresas que cotizando, siendo públicas, cotizando a través de sus diferentes bolsas, que si está la del agro, que si está la de tecnología, que si está la de manufactura, que si está todos los giros. Bueno, aquí en México lamentablemente solamente una y no nos damos abasto y no es confiable como para tener y mantener una base de datos, la cual se puede rentar, se puede comprar para poder entonces así tener acceso a identificar dichas comparables. Acompáñame entonces, podemos arrancar con cada uno de nuestros diferentes láminas. Siendo así, tendremos la óptica ya visto de manera formal, pues parte de nuestro temario, los conceptos generales que tendremos que abordar, todas y cada una de las obligaciones en materia de nuestra propia ley de impuestos sobre la renta, obviamente, la estructura y contenido de nuestro estudio, el análisis a detalle del estudio con casos prácticos y sobre todo los efectos en declaración. Pero dejaremos prácticamente en el orden de 2 horas para aterrizar todo lo que hemos mencionado. Efectos COVID, razón de negocios, esquemas reportables y el efecto outsourcing como tal. Agreguemos uno más, por favor. ¿Qué sucedió con las reformas en materia de Prodecon para efectos de este año? Que sin lugar a dudas, no solamente vertido ahora analizando la reforma, sino el detalle de la afectación que propiamente dicho pudiéramos tener todos aquellos que estamos dedicándonos en la materia del estudio de precios de transferencia y que sobre todo, cómo es que me puede en un momento determinado al contribuyente, no tanto al que firma, sino al contribuyente, empezar a restar valor nuestro estudio de precios de transferencia. ¿Hay una contradicción? En el sentido de que como tal la formalidad en materia de Prodecon pierde fuerza, pero para efectos de una razón de negocio, esquemas reportables y demás, adquiere mucho mayor fortaleza como tal, lo cual vuelve a ser apasionante porque es un tema que si me preguntaras, ¿es de orden contable? Sí. ¿Es de orden fiscal? ¿Por qué no? ¿Laboral? Sí, desde luego. ¿Es más jurídico y de contratos? ¿Contractual? Desde luego. ¿Es muy económico? Por supuesto. ¿Es de razones financieras? No se diga. ¿Es de análisis e interpretación de los mismos estados financieros? Vaya. Entonces, por favor, involúcrate a detalle en este tema y sobre todo empecemos a ser contadores en donde propiamente el cargo abono ya desde hace mucho tiempo atrás pasó a la historia. Ahora lo bonito es cómo es que un buen contador público pudiéramos llegar a tener ese conocimiento, ese expertise, esas ganas de dominar el tema, en donde curiosamente nosotros los contadores somos los primeros que podemos levantar la mano, no por menospreciar a las demás carreras, que si los abogados, que si los ingenieros, que si los de sistemas, que si los de ecología, porque se requieren todo ello sin lugar a dudas, pero es un apartado del estudio de precios de transferencia. ¿Qué mejor que el propio contador público? Que curiosamente, dicho sea de paso, cualquier profesión, cualquier persona puede firmar el estudio de precios de transferencia, correcto. No solamente es el contador público, sea certificado, registrado, inscrito, como actualmente se le llama, para efectos de lo que es en sí la nueva regulación de la capitalización y la implementación del dictamen, por llamarlo así, en materia de las nuevas capitalizaciones como tal de los pasivos y demás. Entonces así es que debemos de proceder a analizar cada uno de ellos. Por favor, demos inicio así a nuestras láminas. De entrada, algo muy sencillo. Bueno, y a todo esto, ¿qué es el estudio de precios de transferencia? Es, sin lugar a dudas, eso, el valor pactado en un intercambio, sea de bienes, tangibles, intangibles o en su caso de servicios, entre miembros de una misma organización, un mismo grupo a nivel multinacional, que es una definición muy ad hoc para efectos de la OCDE, y que sin embargo con esta definición el gobierno mexicano ha pretendido legislar a través de 2 de sus fracciones el identificar que los estudios de precios de transferencia no solamente se requieren, se obligan a realizarse cuando son partes multinacionales, sino también partes relacionadas que son
connacionales o simplemente nacionales, empresa mexicana que forma parte de un grupo, grupo mexicano como tal, con otras entidades, con otras sociedades mexicanas, también se lo obliga. Hace extensivo para evitar también la planeación. ¿Por qué? Porque sería muy fácil en su caso la transmisión de pérdidas. Hombre, empresa hermana, yo tengo pérdidas fiscales, te voy a vender productos mucho más caro para tener una utilidad mucho más amplia, sin importar que dicho margen sea lo grande que genere base de impuestos sobre la renta, al cabo puedo aprovechar mis pérdidas fiscales. Dice la autoridad, no, momento. Esos productos, servicios, bienes tangibles e intangibles se tienen que vender a un valor de mercado con la finalidad de precisamente obtener así un margen correcto a nivel internacional. Es mal llamado en la práctica un estudio de precios de transferencia, toda vez que en realidad, de entrada, el objetivo no es definir el precio en el cual vamos a vender ese producto, ese servicio. En realidad lo que tenemos que identificar es un estudio de márgenes de transacción como tal que me permitan comparar que a nivel internacional al menos estoy haciendo lo correcto para generar una utilidad a modo, una utilidad de mercado, una utilidad que mis comparables están obteniendo, que para ello se requiere entonces así analizar los estados financieros de esas mis comparables a través de esta base de datos que comentamos y que en sí mismo yo lo que debo hacer es reconocer que a nivel legislación mexicana los valores que se pactan no de precio, sino de transacciones como tal para generar o no ese margen de utilidad está siendo el correcto. ¿Habrá diferencia entre un precio de mercado y un precio de transferencia? Por supuesto, porque el supuesto básico como tal es que las partes deben de siempre mantenerse con un afán, una óptica de maximizar su propia utilidad. Te vendo productos, empresa hermana, no me lo vayas a vender caro, bajo, alto, véndemelo a un valor de mercado que te propicie maximizar tu propia utilidad, no con un afán de salirme de mercado generando más utilidades o menos utilidades. Porque entonces ello, de suyo, la OCDE lo que pretendió desde un principio es evitar por sí mismo la transacción que por su mismo precio se pudiera dar entre los productos y servicios unos márgenes totalmente distintos. Y entonces la conclusión del estudio es, oye, debieras estar generando más ingresos por ese producto, por ese servicio prestado y no tanto el fijar un precio de dicho producto como tal. De tal suerte que correríamos los ajustes correspondientes. Esa es la finalidad. ¿Qué es lo que pretendemos ordinariamente? Antes de hacer tu corte, tu cierre fiscal, en nuestro caso al 31 de diciembre, por favor, dame oportunidad de comenzar a hacer un estudio de precios de transferencia previo, como si fuese una auditoría previa, en el orden de probablemente un julio, agosto, septiembre, con un corte a un junio, julio, probablemente, para analizar cuáles son esos márgenes que están manejándose, se están realizando en transacciones para garantizar con base a esas comparables, si es que estás con base a lo que denominamos rangos intercuartiles, muy a detalle y de profundidad, que lamentablemente no podremos ver, pero con cada una de las diferentes metodologías que advierte la propia legislación, bajo precisamente el parteaguas de lo que es la OCDE y sus guías para efectos de precios de transferencia, y entonces así ser capaz de decir, puedes continuar de aquí al 31 de diciembre manejando esos precios, esos márgenes para tales efectos. En su caso, el estudio de precios de transferencia tendremos que advertir que no todas las operaciones se tuviese oportunidad de basar en, valga la redundancia, en la base de datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se tratara de una renta de un inmueble que tuviese una sociedad A con la sociedad B o un socio cualquiera con alguna de sus sociedades, ¿cómo podría ser factible que yo comparara la renta de un inmueble ubicado, déjame pensar, a un costado de World Trade Center aquí en la Ciudad de México, que en donde en su caso arrendadoras
insisto, por las bases de datos internacionales, me pudiese comparar con empresas japonesas, pues déjame pensar australianas, déjame pensar inglesas, italianas, norteamericanas, canadienses, lo que fuera, porque la base de datos es muy robusta. Y entonces, como tal, evidentemente, dependiendo de la zona, dependiendo de los valores, dependiendo de la situación que tuviese físicamente local, se volvería prácticamente incosteable, interminable la forma de encontrar dichos comparables. ¿Qué mejor en su caso de adoptar con base a lo que es área local? Déjame ver en cuánto se están rentando locales parecidos al que tú estás rentando, con una bodega con X metros cuadrados, que si tiene cisterna, que si tiene energía eléctrica trifásica, que si tiene luz, quién sabe qué, que si tiene acabados, que si tiene una pequeña oficina, que si tiene muchas oficinas, que si tiene 16 cajones de estacionamiento, que si no tiene, que si da una calle principal, lo que sea, empiezas a ubicar para decirnos entonces, claro que hay comparables, pero en ese caso no me puedo basar en ello, en la base de datos. Tengo que buscar de manera alternativa algo correcto para garantizarle a la autoridad, en su caso, ¿y por qué estás rentando en 10,000 pesos el metro cuadrado? Porque tengo mis comparables, autoridad. Porque tengo un expediente en donde me garantiza, ojo, cumpliendo todos los lineamientos que me marca la ley de impuestos sobre la renta en los términos de la formalidad de algo que se le llama estudio de precios de transferencia, y no nada más el decir, pues porque compré el periódico, hice recortes nada más y pues aquí los tengo en un file, en un foldercito o lo tengo recortado. No, señor, aquí en mi cajón. No, cuidado. Eso no es un estudio de precios de transferencia. Se tiene que advertir con base a todo lo que veremos a detalle. Identificar las partes, los logos, las marcas, los patentes, los riesgos, los activos que se tienen, ese análisis funcional, análisis de activos, análisis de riesgos, con una metodología propia de la guía OCDE como tal, y que entonces, como parte de los anexos, ¿por qué no? Podríamos considerar copiar, pegar, o en su caso, hasta inclusive fotocopiar los recortes de ese periódico, de esa revista, que circulan para ver, si tú quieres rentar, qué características tiene el inmueble y el precio sobre todo y la ubicación en su caso. Entonces así es que podríamos definir mi estudio de precios de transferencia. Un precio intercompañía, avanzando un poquito con nuestro material, es un grupo multinacional que debe en su caso elegir los mecanismos para efectos de identificar a detalle lo que me va a determinar un precio a valores de mercado. Y entonces debo vislumbrar los detalles para tales efectos del negocio, sus condiciones, sus características muy a detalle. Y considerando, obviamente, los factores fiscales, que es precisamente la parte fina en materia de la OCDE. Pues sí, descubre la OCDE que a nivel internacional, cuando se tienen empresas multinacionales, ¿por qué no? Somos capaces de extraer, de sacar las utilidades de una empresa mexicana que tiene una tasa impositiva en materia de impuestos sobre la renta de un 30% y nos la llevamos a otro país donde tenemos probablemente la holding o tenemos una empresa filial o tenemos un proceso identificado dentro de un cúmulo de diferentes operaciones, funciones de esa integración de las mismas empresas, en donde una es la que compra, otra es la que hace la producción y manufactura, otra es la que comercializa, otra es la que tiene las marcas, lo que fuera. De tal suerte entonces que empezamos a jugar con precios y ¿por qué no? Pues ¿sabes qué? Véndeme muy barato para que las utilidades, México, por favor, véndeme muy barato para que así, por sí misma, las utilidades que se generen ya precio público o precio consumidor, en general a nivel mundial, se logren mantener márgenes mucho más elevados. Y entonces, evidentemente, México se queda con pocos ingresos, se queda con sus deducciones de cajón y probablemente, ¿por qué no llegar a pensar? Hasta una pérdida le generamos. Al cabo y que la tasa es del 30%. Y comparativamente, otro país tiene una tasa del 18%, del 21%, pues generamos las utilidades en ese otro país. Ese es el principio esencial que marca la OCDE y México lo adopta precisamente formando parte de la OCDE, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local. Empresas mexicanas con empresas mexicanas.
¿Y cuál sería el riesgo? El no cumplir las disposiciones vertidas en los términos del 76 de renta, que en dos fracciones que veremos más adelante, nos advierte claramente, estás incumpliendo, la partida la podría presumir la autoridad como no deducible. ¿Te imaginas que en un momento determinado, llegando la autoridad, nos dijera, necesito que entre partes relacionadas mexicanas, empresa A con empresa B, me muestres tu estudio de precios de transferencia? No lo tengo. No lo hiciste, qué pena. Las partidas son no deducibles. Y además, puedo yo presumir y en su caso calcular, hacer el estudio de precios, quiero decir, para que la empresa vendedora maneje los precios correctos, maneje las utilidades que debiera de estar generando por la comercialización de esos productos o servicios, cuando comparativamente con esa base de datos, una empresa que vende aguas, que vende chips, que vende lo que sea, debiese estar generando un 7%, un 8%, un 9%. Y que además se empata en el sentido de también, para efectos de la reforma de este año, en donde se faculta a la autoridad precisamente a través del Código Fiscal de la Federación a decirnos simplemente, pues la autoridad nos puede empezar a informar ya no solamente el típico alerta información o alerta invitación. Hemos detectado a través de nuestros registros y ahora nos puede decir que lamentablemente tu utilidad comparativamente contra empresas de tu mismo giro, tu competencia, por no decirlo de otra suerte y forma, está manejando utilidades del 8%, del 12%. Quisiéramos saber tú por qué nada más manejas una utilidad del 2%. A ese grado hemos llegado. Querrá decir entonces que nosotros los contadores tenemos que empezarnos a ver más financieros con una metodología de análisis financiero que para estos efectos el estudio de precios te da mucha formalidad. Empiezas a llenar tu file y con ello entonces le das un valor agregado para efectos fiscales a la organización en mantenerlo en forma para que en su caso demostremos la razón por la cual sí estamos vendiendo precisamente a valores de mercado. Siendo así entonces, tengo una base fiscal correcta y que se tienen incentivos fiscales para efectos de sobre todo. Sería atractivo mencionar si México ha llegado a tener en años anteriores, décadas anteriores, lo que es un 28, un 30%, un 32% y por qué otros países manejan menos cantidades de dinero. Le damos la bienvenida a todos nuestro gremio en materia del FACE, porque estamos así en la modalidad ingresando y dando así como tal un aplauso y un agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan. El día de hoy estamos abordando un tema muy en específico en materia de precios de transferencia, el cual tendremos, ojalá y te pudieras conectar directamente, porque lamentablemente no nos da la vida a través de Face y tenemos que cortar en breve tiempo y no nos dará tiempo para analizarlo por ahí de la 1 de la tarde, en el sentido, es más, desde las 12 del día, analizando a detalle ya no solamente los componentes del estudio de precios de transferencia, su objetivo, lo que integra, sino también el recoveco que tenemos que analizar para efectos de este ejercicio en curso, nuestro cierre 2020, con efectos COVID, con razones de negocio ya muy avanzadas en materia fiscal, con lo que son los esquemas reportables, con toda la modalidad de los beneficios fiscales mayores o inferiores al beneficio económico, con todo lo concerniente a esa materialidad que, como decíamos en un principio, es afortunado el contar con un estudio de precios de transferencia muy robusto que me permite entonces, así en su caso, el llegar a pensar que sería una forma, una metodología bastante sólida, aprobada por la misma autoridad de lo que debo de tener precisamente para convencer, en caso de una revisión por parte de la autoridad hacendaria, de cuál es mi razón de negocio, mi objetivo, mis servicios especializados, mis servicios que no son especializados, cuáles puedo contratar como un outsourcing no prohibido o permitido, si me permites mejor así hacer la observación. Y entonces, obviamente, tendremos una óptica mucho más completa de un estudio en donde lamentablemente no se le ha dado el valor. Sabes, muchas veces la mayoría de nuestros clientes lo que dice es, qué bueno que ya terminaste el estudio de precios de transferencia, porque ya con ello garantizamos la deducción. Sí, como diciendo, cumplimos un requisito más de las obligaciones de los términos del 76 de renta.
y simplemente lo toman y lo guardan. Oye, ¿te has percatado que si en un momento determinado alguien te desea conocer, alguien como un proveedor, como un acreedor al cual está solicitando una línea de crédito, una institución bancaria o no bancaria, no financiera, que te pidiera, oye, necesito conocerte? Pues este estudio va a contener desde su